Estábamos hablando de política, la apertura del arco político y bueno, está en línea Gabriel Puricelli, es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Vamos a hablar un poquitito sobre la realidad, ¿no? Una semana que después del cierre de las listas en provincia de Buenos Aires ha dado mucho que hablar. Estuvimos haciendo una pequeña evaluación de daños en lo que ha sido el gobierno nacional, las internas que han surgido, las fuerzas del cielo que están sumamente enojadas con Karina Milei, que hoy ayer a través de un largo tuit intentó poner paño frío sobre esa interna, diciendo entre otras cosas que la lealtad no es una opción, sino es una condición para ser parte de la libertad de Avanza. Por el lado del peronismo, unidos por el espanto, pero las rencillas entre la gente de Kicillof y Cristina Kirchner siguen allí presentes. Bueno, algunas propuestas que intentan transitar por alguna ruta que no sea comida por la polarización, así que vamos a hablar un poquitito de todo esto. Gabriel Darío del Arco desde Ecomedios te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo está el damero político a la luz de lo que han sido los cierres de listas en la provincia de Buenos Aires? Porque, claro, la provincia de Buenos Aires o las elecciones del 7 de septiembre, las provinciales, ¿van a ser una suerte de termómetro de lo que puede pasar en octubre o crees que no? Bueno, la verdad es que es muy difícil inclinarse por un sí o por un no frente a esta pregunta en particular, porque nunca hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires separadas de las elecciones nacionales. Ajá. Es decir, que no tenemos precedentes para pensar cuál puede ser la dinámica. Sí. Estamos frente a algo que es completamente nuevo. Así que cualquier cosa que podamos decir es bastante especulativa. Y con un mecanismo electoral, Gabriel, que tiene que ver con la lista sábana todavía, ¿no? Un mecanismo diferente al que por ahí se va a utilizar a nivel nacional. Sí, aunque lo de la sábana hay que relativizarlo un poco, ¿no? Porque son listas bastante cortas de candidatos las que hay en cada circunscripción electoral, en cada sección electoral. Es decir que yo no sé ni siquiera si técnicamente podemos hablar de lista sábana, sí, claro. Se vota con el método tradicional de boleta de papel, pero se votan en boleta de papel listas de candidatos que son más cortas y que no dificultan tanto a la información ciudadana a la hora de saber quiénes son los 3, 4 primeros, que son los que tienen posibilidades de salir, ¿no? No estamos frente a esa lista de 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que habitualmente se tiene que votar y donde efectivamente uno no conoce más allá del tercero y del cuarto y aparecen problemas de información ciudadana respecto de qué es lo que se vota en esa lista, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, me parece que es difícil estimar cuál puede ser el impacto de esta elección, porque es una dinámica que la desconocemos. Son elecciones que siempre han ido, las elecciones provinciales han sido elecciones que han tenido el tirón de los intendentes desde abajo, que tal vez se dé en esta ocasión, porque efectivamente se votan cargos municipales, y el tirón de la lista nacional desde arriba, ¿no? En esta ocasión no va a estar ese tirón de la lista nacional y es por eso que resulta difícil adivinar cuál va a ser el comportamiento. Gabriel, ¿imaginabas que la confección de las listas en la Libertad de Avanza iban a dejar un montón de heridos como los hay, o la profundización de esta interna entre Santiago Caputo, las Fuerzas del Cielo, Karina Milei y los Menem? Parece que la indicación de que el poder en el gobierno lo administran Milei, Karina Milei y los Menem era bastante clara antes de la elección, con lo cual, antes de la presentación de listas, con lo cual yo diría que la presentación de listas ha sido una ocasión para que veamos en acción ese poder administrado exclusivamente por el tándem Karina Milei y los primos Menem. En este caso, ¿no? No me parece que haya una novedad. Por el otro lado, hay que entender también cuál es la función que ocupan la Fuerza del Cielo, que más bien son una milicia digital y no una organización territorial. Y acá lo que Sebastián Pareja, un hombre que viene de la política tradicional, un hombre que ha trabajado con el Frente Renovador en el pasado, bueno, ha armado la lista con esa lógica, ¿no? De ir a cada territorio y recoger ahí figuras, todas ellas en general con kilometraje político previo,
en experiencias políticas distintas de La Libertad Avanza, pero se ha propiciado, se ha priorizado, perdón, la territorialidad y la representatividad, y no se le ha dado lugar a la milicia digital que representan las fuerzas del cielo. Ajá. A ver, y por el lado del peronismo, unidos, pero tal vez por el espanto, ¿no? Porque las también rencillas políticas ahí entre Cristina, Máximo y Axel Kicillof siguen. No sé si habrá jugado, seguirá jugando algún rol mediador el Frente Renovador de Sergio Massa, pero bueno, también ha habido mucho ruido, a punto tal de que Kicillof comenzó ayer su campaña electoral, sin la presencia de Mayra Mendoza, por ejemplo, ¿no? Bueno, el peronismo otra vez tironeado por los problemas para resolver la sucesión, ¿no? Esto que estamos viendo es una historia que el peronismo la ha visto en múltiples oportunidades, cada vez que tuvo que resolver una sucesión y no logró hacerlo de la manera más limpia, ¿no? Entonces hay que verlo como una reiteración de conductas que hemos visto en el peronismo en el pasado. Lo único que hay de novedoso sí es que Cristina Fernández de Kirchner no solo es la más longeva de las líderes nacionales del peronismo, sino que es la única líder del peronismo a la que el peronismo le ha consentido que pierda repetidamente elecciones, ¿no? El peronismo en general reemplazaba un liderazgo ganador por otro liderazgo ganador y tenía muy poca paciencia con los liderazgos perdedores. Aquí estamos frente a esta paradoja que, bueno, ha acumulado un poder organizacional Cristina, y por supuesto tiene todavía un apoyo a nivel de opinión pública que no baja del 20 o 25% de nuestros conciudadanos, que le da una potencia muy grande, pero complica la resolución de la sucesión, y lo que vimos en el armado de listas hay que verlo en esa clave, ¿no? Después está la cuestión más de radioteatro de los nombres y las personas, pero el fenómeno que me parece que hay que mirar y que es políticamente interesante es esto: un peronismo que no resuelve la sucesión y que, en virtud de no poder resolverla, cada vez que tiene que armar una lista enfrenta a estas turbulencias. Gaby, Luis Tarulo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Mira, creo, no sé si compartís conmigo, que también hay que mirar como al lado oscuro de la luna, ¿no? Hay las dos caras. A ver, si compartís esta visión, hay como una mirada muy aporteñada o muy amba sobre la cuestión de estas próximas elecciones, en el sentido de que es cierto que la primera y la tercera sección se roban toda la cantidad de votos, ¿no?, que tienen, más de 4 millones de votos, es muy importante, pero en el interior de la provincia, y he logrado hablar con un par de intendentes que te dicen así, literal: yo alambro trato de abstenerme de todas estas internas y alambro mi distrito, ¿no? Entonces hay una mirada o algo que no se está viendo, que son los comportamientos de los electores de esos distritos, ¿no?, donde están en su pago chico y quizás vengan sorpresas por ese lado, ¿no?, que no tengan... esto es una pregunta-afirmación, a ver si vos compartís esa mirada también, hay mucha especulación sobre todo y mucha futurología, pero no sé si tiene fundamento lo que se dice acá sobre lo que puede llegar a ocurrir realmente en el interior de la provincia. Bueno, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? En elecciones provinciales previas siempre estuvo el tirón de abajo, el tirón de arriba. Ahora tenemos nada más que el tirón de abajo. Eso le da una importancia a las estrategias que persigan los caciques territoriales y los intendentes, que veremos el día de la elección en qué se traducen, pero efectivamente hay manifestaciones de autonomía fuertes. Lo vemos incluso en el espacio estallado de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio. No solo ha surgido la alternativa de Somos Buenos Aires con la UCR y otros socios, y la Alianza Pro La Libertad Avanza, sino también la lista que van a estar impulsando, sobre todo en la segunda sección electoral, donde hay bastante expectativa, los hermanos Pasaglia, incluido Ismael, el intendente de San Nicolás, ¿no? Ajá. Entonces esta es una dinámica a la que hay que prestarle atención. Lo vimos también en el propio cierre
de lo que ahora se llama Fuerza Patria, donde el cierre no fue un cierre al 100%, sino que, por ejemplo, en la segunda ciudad más importante de la provincia, la segunda área metropolitana más importante de la provincia, Mar del Plata, Gustavo Pulti, que hoy es diputado provincial por Unión por la Patria, va con la lista corta de Acción Marplatense en la ciudad, y eso se va a repetir en algunos otros distritos. Ahí la familia Mócero, que ya desde la época del Partido Intransigente controla Coronel Suárez, también amagó con esto, aunque al final no se concretó. Entonces esa dinámica por abajo efectivamente viene y, por supuesto, como lo decís vos, Luis, hay que mirar también al interior de la provincia. Bueno, el propio Petreca en Junín, que no va a rifar lo que es, no quiero exagerar, pero podría catalogarse casi como una provincia con 100.000 habitantes, y lo que implica Junín, que es la cabeza de distrito de la cuarta sección electoral, y su actitud y su decisión, ¿no? Así es. Así que todas esas dinámicas van a jugar fuerte, y yo lo que sugiero es empezar a leer con atención no las encuestas pasadas, donde la pregunta era una pregunta meramente teórica de a qué espacio uno pensaba votar, sino las encuestas que empiecen a aparecer con la indicación de a qué cabezas de lista piensa votar cada uno en cada sección. Me parece que esas encuestas nos van a empezar a dar una información un poco más precisa de la dinámica que se viene. Gabriel, ¿cómo ves la cosa de la relación del gobierno con los mandatarios provinciales? ¿Esto tenderá a suavizarse, esta relación áspera que sostienen? ¿Cómo crees que se van a arreglar? ¿Si va a volver en definitiva Javier Milei a abrevar en las fuentes de los gobernadores dialoguistas? Bueno, ahí hay una relación con lo que charlábamos antes del desplazamiento relativo de las fuerzas del cielo, ¿no? Porque los que trataban de manejar esa relación más políticamente era básicamente la gente que está alrededor de Santiago Caputo, que ha quedado muy desplazada en este cierre. Entonces habrá que ver también cómo este cierre de la provincia de Buenos Aires, con esta distinción tan tajante entre el poder que se le reconoce a Karina y a los Menem y el poder que no se le reconoce a Santiago Caputo, cómo incide esto en la relación con los mandatarios provinciales. Y además ahí hay que agregar que el año electoral no ayuda a que las relaciones mejoren, porque en general en pocas provincias la Libertad Avanza está apostando a lo que apostó en Chaco, que fue aliarse a un gobernador radical ganador, sino que prácticamente en todas las provincias está queriendo competir, con lo cual esto no va a ayudar a la relación con gobernadores que calcularon desde el principio tener una buena relación con Milei para que la Libertad Avanza no les hiciera fuerza en la provincia o en las elecciones de diputados o senadores nacionales de las provincias, donde los gobernadores quieren ser el dedo decisivo. Así que no están planteadas estructuralmente las cosas para que la relación mejore, y por supuesto que en el frente fiscal al gobierno no le está sobrando nada, y el esquema fiscal se apoya tan fuertemente en alcanzar el superávit reteniendo fondos que le corresponden a las provincias, que es muy difícil ver qué haría el gobierno para sostener el superávit fiscal y al mismo tiempo mostrarle la generosidad o la justicia en realidad a las provincias que los gobernadores vienen reclamando. Así que lo que está planteado estructuralmente nos indica que es muy difícil que esa relación mejore, pero bueno, obviamente siempre están los datos estructurales y después la voluntad de los individuos, ¿no? Que pueden ir en otra dirección. Pero ahora, los datos estructurales no van en el camino de la cooperación. Gabriel, lo último, en 3 o 4 días, a lo sumo, creo que le quedan 3 días, el gobierno deberá tomar una decisión respecto del veto a lo que es el aumento de las jubilaciones, al bono jubilatorio y también los recursos, el incremento de recursos para discapacidad. ¿Puede llegar a una sesión en el Congreso el oficialismo sin haber restablecido las relaciones o mejorado las relaciones con los gobernadores? Corre riesgo, pero ¿no? se está jugando un pleno, claro, que puede salir muy complicado, y sobre todo con la cercanía de las elecciones, ¿no?
digamos, ya este es un veto que seguramente no va a contar con el apoyo de la mayoría de la opinión pública, claro. Y el tiempo para que la opinión pública se olvide de eso antes de las elecciones es muy corto, con lo cual el riesgo para el gobierno es muy alto, y también si miramos las tendencias de encuestas nacionales, vemos que hay un lento pero persistente retraimiento del apoyo al gobierno, y un veto a medidas tan populares como estas podría acelerar ese proceso de desafección que se está viviendo. Por supuesto, el gobierno cuenta a su favor con que esos electores que van manifestando crecientemente desafección con el gobierno no tienen una alternativa en la que ir a depositar su confianza en las elecciones, o por lo menos una parte de ellos no la tiene. Gabriel, 1.000.000 de gracias por este ratito, te mando un abrazo, también lo hace Luis, así que volvemos a contactarnos. Gracias. Un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias, que sigas muy bien. Gabriel Puricelli es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, haciendo un análisis de lo que nos ha dejado un poquitito esta semana, de lo que se viene también.